Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la charla o la conferencia, como ves ahí, el factor humano en la dirección de personas. La va a impartir nada más y nada menos que Evaristo Aguado Raigó, licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Barcelona, posgrado en Cushing para directivos por la misma universidad. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional al mundo de la empresa, dirigiendo los servicios jurídicos y la dirección de personas de diversas compañías, entre otras Farmacéutica del Mediterráneo, segunda distribuidora de productos farmacéuticos de España, y Aguas de Barcelona, que lleva la gestión del ciclo integral del agua en 1.100 ciudades del mundo con 33.000 empleados, en la que estaban integradas Adela, Sorigué, Aplus, etc. Ha fundado la Bar University. Yo déjame decir a otro nombre. Profesor de ética de los negocios, conferenciante, ha publicado entre otros el libro Cushing Humanista. En la actualidad, ya jubilado, se dedica a atender varios consejos de administración y a trabajar en la recuperación de indigentes con graves problemas de adicciones y alcoholismo. Pues nada, Evaristo, tuyo tienes al auditorio que está entregado para escuchar. Muy bien, te ha salido muy clarísimo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Manolo. Muchas gracias por haberme invitado a este foro que no conocía, porque ya os he dicho que no llevo mucho tiempo en Sevilla, pero que me ha encantado. Me ha encantado el local, cómo me habéis recibido, etc. Y también encantado porque hayáis tenido interés que venga a hablar de un tema como este. Tengo entendido que normalmente en este foro se hablan más de temas tradicionales sevillanos, cosas relacionadas con nuestro mundo andaluz, y este es un tema que no tiene que ver absolutamente para nada, este es un tema global, mundial. Y ya con este inicio, pues comienzo directamente. El 14 de septiembre del año 2008, el Banco Centenario Lehman Brothers de Estados Unidos envió un email a todos sus empleados diciéndole que al día siguiente empezaban una suspensión de pagos. La verdad es que los empleados, el factor humano, quedó verdaderamente con cara de sorpresa absoluta, y aunque era domingo, se trasladó al número 745 de la 7ª Avenida de Manhattan, pues para llevarse lo poco que tenía. Y se convirtieron estos lemanitas en un auténtico icono. Yo me acuerdo de verlos en la televisión, algunos a lo mejor sois demasiado jóvenes y no recordáis lo que pasó en el 2008, pero salían con sus cajas de cartón, y se veía una macetita, se veía allí una foto del niño, se veía el portátil que se llevaban, etc. Nadie sospechaba que aquella crisis financiera que había ocurrido en una sola entidad financiera en Estados Unidos se convirtiera en un auténtico tsunami que atravesaba el Atlántico y llegaba a Europa con una fuerza terrible, sobre todo los países mediterráneos. Grecia, Italia, España, afectó a Portugal, pero menos porque los gobiernos portugueses lo supieron hacer mucho mejor, pero fundamentalmente Grecia estuvo a punto de la quiebra más absoluta si no la ayuda a la Unión Europea, y España, que tuvo también una situación catastrófica. En España también se produjo esa situación catastrófica, no solamente por los problemas financieros, por la gran crisis financiera, sino que se había producido también una burbuja inmobiliaria. La banca, como resulta que no existían tipos de interés, podríamos decir, o estaban al tipo cero, o incluso a unos tipos bajísimos, dio créditos para la compra de vivienda a millones de personas, digo millones de personas, que no tenían ni trabajo en muchísimos casos, y en otros casos no tenían nadie que les avalara. Al producirse la gran crisis del mundo de la vivienda, del mundo inmobiliario, al producirse la gran crisis financiera, mucha de esa gente fue despedida. Tanto es así que en España llegamos a tener 3 millones de desempleados en aquella época, y
No sabemos si el número sería mucho mayor o no, pero los números oficiales que nos dieron fueron esos. Ahí vemos también, otra vez, la importancia del factor humano. Los despedidos de Lehman Brothers, con cara de sorpresa, y los españoles, latinoamericanos, hispanoamericanos, etcétera, que vivían en España y que se quedan absolutamente sin nada. Imaginaos también, no solamente la cara de sorpresa, sino el sufrimiento que se produjo en el factor humano, en eso que consideramos el factor humano. ¿Por qué ha ocurrido todo eso? Pues todo eso ocurrió por diversas causas, ¿no? Pero causas mucho más profundas que simplemente los problemas financieros. Causas más profundas de una grave crisis de ética, y yo diría que mucho más de una crisis antropológica. El hombre desesperado en aquellos años 2000, 1998 al 2006 o cosas así, los salarios se dispararon, la gente vivió con un consumismo absoluto. No se me olvidará nunca aquel taxista que me decía: y ustedes, que muchos compañeros míos piden, el año 2004 o cosas así, piden 6.000 euros para irse de vacaciones de crédito. Claro, luego no tienen para devolverlos, ¿no? Efectivamente, no. Bien, pues eso es un fenómeno donde vemos el factor humano cómo sufre en una situación y otra. Continuamos. En enero del año 2020, esto ya lo habéis conocido todos, pues empezamos a tener noticias que en una ciudad china, que nadie había oído nombrar, que se llama Wuhan, eso nunca lo había oído en mi vida, pero tiene 11 millones de habitantes. Andalucía tiene 8.650.000 habitantes. O sea, Wuhan solo tiene más habitantes que si todos los andaluces nos juntáramos en un sitio. Por lo tanto, no es que fuera poco importante ni pequeña. Ahora, en los chinos se entiende porque cualquier sitio donde se concentra la población es inmenso. Pues en esa ciudad nos cuenta una historieta que no se la cree nadie, ¿eh? No sé si en aquel momento se la creyeron, pero ya incluso en los laboratorios científicos actualmente, he leído en esta misma semana, dice que si se abren los archivos secretos y confidenciales, que nos vamos a enterar bien de lo que pasó. Pero nos contaron que un chinito de Wuhan se había comido un murciélago. Y como consecuencia de comerse un murciélago, nos habíamos infectado toda la humanidad. La verdad es que no tiene ni pie ni cabeza lo que nos contaron, ¿no? Pero aquí entramos todos por el agua. Los chinos inmediatamente, en 3 o 4 días, construyeron un hospital. Y decimos: los chinos de eso están locos, ¿no? Mira que... Pero es que los chinos de eso, a la semana, confinaron a todo el mundo en su casa. Nadie podía salir de su casa. Estos chinos se han vuelto locos. Aquí nos dijeron, salió un tal Simón y nos contó que no, que esos eran casos muy aislados y que eso no iba a afectar absolutamente para nada a la población, que tenía la mínima importancia. El factor humano. El factor humano. Un engaño total para el factor humano. Y la tranquilidad de las autoridades de aquel momento, que nos iban informando que se quedaron tan tranquilos. Bueno, a los pocos días, a la semana siguiente, no estaban confinados los chinos, ¿no? Estábamos confinados todos en el mundo y hacíamos lo que nos pedían, ¿no? Nos levantábamos a la hora que querían, nos acostábamos a la hora que querían, a las 8 de la tarde teníamos que salir a los balcones a aplaudir, el factor humano. ¿Cómo se puede mover y manipular el factor humano, ¿no? A las 8 de la tarde todos salimos, aplaudíamos, sonreíamos. La gente incluso se vestía con el traje de boda, con el traje de novia que se puso el año anterior cuando se casó. Otros cantaban, y yo vivía en Barcelona, que éramos muy serios, ¿no? Aquí me imagino que sería impresionante la vidorra y la vidilla que había en los balcones sevillanos, ¿no? Si lo sabía en los de Barcelona, que éramos unos petardos de serios, ¿cómo sería aquí a vosotros, ¿no? Y vemos cómo ese factor humano se puede ir manipulando y haciendo con él lo que se quiera, ¿no? Incluso llega un momento en que nos dicen: os vamos a dejar salir un poquito. Y nos dejan salir según la edad, a unos de 8 a 10 de la mañana, tempranito, tal, a otros los dejan salir de 10 a 12, pero vete pronto para tu casa. Y si no te encontrabas a un mozo, y te encontrabas a un mozo allí por Barcelona, te colocas usted en la calle, no se
que han pasado 4 minutos en agua. Pero usted que vivo aquí en la diagonal y salí un poquito a caminar y me he pasado, pero yo no quería regresar tarde a mi casa. Era tremendo. El pobre que quería salir tenía que tener o un perro o comprar el pan 4 veces al día. Igual que voy a por el pan, ¿no? A uno ya de pan que no podía vivir. Bueno, si nos damos cuenta, ¿cómo ha podido pasar todo esto? ¿Cómo ha podido pasar esa distorsión del factor humano? ¿Cómo ha podido ocurrir esa manipulación en una época en la que los progresos científicos han sido gigantescos, en que el hombre pensaba que ya dominaba el mundo y la historia, en que pensábamos que estas cosas podían pasar antes de la Primera Guerra Mundial, pero que en la época entonces del Big Data, que es lo que estaba de moda, no podía ocurrir, porque la información que teníamos era buenísima y que, por lo tanto, no ocurrirían este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vivimos en un mundo muy distinto a lo que había sido antes. Vivimos en un mundo en donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad viven con nosotros. Y eso antes pues no ocurría. Teníamos una gran seguridad. Y si no tenía una gran seguridad no pasaba nada. Yo lo decía esta tarde, ¿no? Ahora estamos todos pendientes de la AEMET, pues 7 o 8 veces al día miramos el teléfono a ver cómo va la cosa, ¿no? Antes, pues yo me acuerdo, soy un señor mayor, ¿no? Me acuerdo que se asomaba uno al balcón de la casa y decía, ¿qué día hace, mamá? Está lloviendo, el niño coge el paraguas, ¿no? Ahora no, ahora resulta que estamos en un mundo distinto, pero en un mundo donde, como decía, la incertidumbre es un conjunto de realidades que nosotros nos hace salir de nuestra zona de confort. El factor humano tiene que salir de su zona de confort. No puede conformarse con hacer las mismas cosas de siempre y de la misma manera. Se tiene que dar cuenta, por esa incertidumbre en la que vivimos, que cualquier movimiento, que cualquier catástrofe climática, que cualquier circunstancia que pueda pasar, le va a echar fuera de donde estaba. Lo hemos comprobado. Una crisis financiera e inmobiliaria, una crisis sanitaria, y lo hemos comprobado, por desgracia, hace poco tiempo, en la región levantina, pues con las circunstancias de una catástrofe climática pública, climática, que eso sí que no se puede predecir casi de ninguna manera. Además de la incertidumbre que nos hace al factor humano salir de nuestra zona de confort, tenemos la situación de una sociedad muy compleja, muy compleja. Compleja que es distinta de complicado. Lo complicado siempre se puede arreglar de alguna manera. Es complicado, por ejemplo, montar un automóvil, pero hay unas instrucciones. Es complicado para mí, que soy muy torpe, montar los muebles de IKEA, pero hay unas instrucciones. Tengo que poner la madera de arriba a abajo, y el tornillo grande te dicen cuál es, y el pequeño, y que el grande lo metas por aquí y el pequeño por allí. Sin embargo, en la sociedad actual hay un conjunto de elementos que son muy heterogéneos, muy disociados, son un conjunto de cosas inestables que ocurren a nuestro alrededor y que nos van llevando a bandazos de un sitio a otro. Tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Hace 48 horas aparece DeepSeek, ¿no? El ChatGPT de los chinos, ¿no? Se llama así, DeepSeek, se pronuncia alargada la y siempre. Bien, pues tenemos eso. Parece que ha habido como una auténtica revolución en 48 horas. El factor humano se ha movilizado. El factor humano puede cambiar tanto en los Estados Unidos como consecuencia de que hace 48 horas anunciaron que existía un producto nuevo. Es tremendo. O sea, todos los millonarios de Silicon Valley, todos estos que acaba de dar al presidente Trump durante estos días, pues no sé cómo estarán ahora mismo, pero se están dando cuenta que ayer tuvieron pérdidas millonarias en la bolsa y se han recuperado un poquito, pero esto va en serio. Bueno, esto resulta que es muy complejo. No se puede dominar. Es muy incierto. Todos estos señores que eran los reyes del mambo hace 48 horas, ahora mismo están pasando
euros. Bien. Con todas estas cosas nos tenemos que dar cuenta que los cambios son bruscos, que los cambios son radicales, y que no se producen incluso en meses, sino que se pueden producir en el espacio, como te decía antes, de 48 horas. Ante esta situación nueva, este paradigma nuevo de la sociedad actual, el mundo de laboral cambia mucho también. Yo, como es lógico, por mi edad he tenido ya una larga trayectoria profesional, no por los méritos, sino por los años en el que he tenido que trabajar, ¿no? Y he visto que desde 1970 y tantos, en que empiezo la vida profesional, hasta el año 2000 aproximadamente, los cambios del factor humano en el mundo laboral, en las empresas, en los despachos de abogados, en las clínicas, etcétera, cambiaban muy poco. Era muy parecido. Podían cambiar los salarios, podían cambiar algunas cosas, ¿no? Pero en general era todo igual, era todo muy parecido. No había, desde la revolución industrial, había habido pocas revoluciones como la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, efectivamente se había dignificado la situación del trabajador, se había dignificado muchísimo, habían ido subiendo los salarios de acuerdo con la inflación, etcétera. El primer convenio colectivo que yo negocié se negociaba una subida salarial del 25%. Eso, cuando la característica profesional a nadie se le ocurría negociar un convenio colectivo del 25%, ¿no? Pero la inflación era tremenda, como va a pasar con la inflación argentina desde la llegada de Milei y todas estas situaciones que hemos visto también en muchos países, ¿no? Hasta ese momento, como digo, el factor humano se producían pocos cambios. Las características fundamentales del mismo eran la laboriosidad, el compromiso de los trabajadores con la empresa, y en la mayoría de los casos de la empresa también con los trabajadores, un cierto paternalismo, un liderazgo paternalista en general, y no un aburrimiento, pero sí un acostumbramiento del ejercicio del trabajo o de la profesión. Claro, ahora si hay que salir de la zona de confort y si hay que lidiar con problemas complejos, el hombre tiene que cambiar mucho. El hombre y la mujer en el mundo laboral tienen que cambiar mucho. Tienen que tener una serie de conocimientos que en la época en que comencé yo a mi área profesional, yo digo en el año 2000, pues no eran necesarios. Ahí puedo contar, por ejemplo, que esta situación en algunos países continúa siendo igual que antes, ¿no? Ya hablábamos hace un momento de Cuba, ¿no? Yo en Cuba he estado 2 veces en mi vida solo. Una vez que he vivido un año entero en La Habana y un año, bueno, 3 veces. En el año 1998 que fui con un grupo de directivos a negociar la privatización de la gestión del agua en La Habana, Santiago y Baradero. Después en el 1999 en el que me hice cargo de la empresa de aguas de La Habana. Se llamaba el ingeniero Alvear, se llamaba, era el apellido andaluz, de Montilla en concreto. Y después se llegó a celebrar el 50 aniversario de la Revolución Cubana en el año 2010, que me invitó Raúl Castro. No sé cómo, sabiendo cómo pienso, cómo me pudieron invitar al 50 aniversario de la Revolución Cubana, pero como pagaban ellos el viaje y pagaban la estancia allí, pues yo me fui a celebrar el 50 aniversario de la Revolución, ¿no? Bien, yo decía que hay países en que continúa el factor humano con las mismas características que tenía en los años 50, en los años 50. Yo creo que ni ha evolucionado, en el caso de Cuba ni ha evolucionado, ¿no? Y hablando con diversas autoridades cubanas, sobre todo en el año 1998, en concreto con el ministro de Recursos Hídricos y con el comandante Castro, en una reunión larga final de 7 horas, desde las 7 de la tarde hasta las tantas de la madrugada, tomando ron y fumando puros. Yo voy a confesar que nunca había fumado puros. Yo
sí fumo pitillos. Ahora fumo a escondidas, no sabe la gente que fumo, pero fumo a escondidas pitillos, ¿no? Pero puro no había fumado en mi vida, ni en las bodas, ¿no? Y aquella noche fumé puro. Fijaros si la negociación era cruda, ¿no? Bien, pues hablando con el comandante aquella noche, uno se da cuenta que el factor humano no le importaba para nada. Pues eran un montón de gente que trabajaba en la empresa, ¿no? Por tanto es así que trabajaban 1.500. Harían falta para llevar la empresa, harían falta 100, 110 o por decir, pero trabajaban 1.500. Y el factor humano no les importaba tampoco que los puestos estaban duplicados. Nosotros, la empresa matriz española, que es francesa, Suez de France, pues ponía el director general entonces, no se llamaban CEO, ponía el director general, ponía el financiero, ponía el director de producción, y los cargos tenían que estar duplicados. Entonces, los cargos españoles, pues no me acuerdo cuál era el salario en aquella época, pero eran unos salarios espectaculares, incluso para lo que se cobraba en España ya eran muy espectaculares. Y sin embargo, el mismo cargo cubano cobraba $20. Por ejemplo, para que veáis cómo el factor humano no es igual en todas partes, incluso en la misma época, ¿no? El cubano cobraba 20. Y eso lo hablamos con Fidel Castro, ¿no? Pues nos lo contó. No, pero ustedes no se tienen que preocupar. O sea, aquí tienen que gastar muy poco dinero, ¿no? Ah, sí, poquísimo, ¿no? Al ingeniero tal, que era un trabajador buenísimo, un ingeniero de caminos que teníamos buenísimo cubano, no sé, lo que le tienen que dar es $20, ¿no? No hace falta que le paguen. Tanto es así que la pobreza de ese factor humano llegaba a tal nivel que decidimos repartir la merienda. O sea, son anécdotas que son enseñan mucho, se aprende mucho de ellos, ¿no? Porque dices tú, le dábamos la merienda para que se le llevaran a su casa y pudieran darle de comer a sus hijos aquella noche, ¿no? Esto es muy misterioso, pero cuando hablan, por ejemplo, yo no me quiero meter para nada en política, pero cuando hablan de los beneficios de los regímenes comunistas, pues yo que he vivido un año entero en un régimen comunista, en un chalet en la Quinta Avenida de La Habana, y veía como mis compañeros cubanos vivían en una habitación de un piso, una familia, y las demás familias cada una en una habitación, pues ya comprendo el bienestar que puede producir un régimen comunista. Pero esto ha salido para decir que el factor humano todavía en algunos países del mundo ni se le considera ni se le respeta de acuerdo con la dignidad que representa. Y esto es muy importante. Los cambios que se han producido motivados por esos hechos históricos que acabamos de ver incluso han sido muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la introducción del teletrabajo. Es una cosa que antes no existía y que no nos podíamos plantear. Las dudas que surgen en el momento actual acerca del teletrabajo también, porque tiene muchas ventajas, pero también los inconvenientes de aquella persona que no sale de su casa en todo el día, no puede cultivar ninguna relación social. Y está claro que los hombres somos seres relacionales, ¿no? Por lo tanto, es difícil. O sea, tiene sus ventajas de que la gente ni se quita el pijama, se pone delante de la pantalla y se pone a trabajar, ¿no? Los que tienen más cara dura tienen las pantallas, están viendo Netflix y al mismo tiempo trabajando, ¿no? Pero bueno, esa parte. Pero se necesita un factor humano mucho más cualificado. Un factor humano que haya salido de su zona de confort completamente y que sepa de verdad estar al día. Y estar al día, hoy en día, no es fácil. No es fácil. Incluso los que solamente somos usuarios, de las redes sociales, o somos usuarios de los sistemas informáticos, me refiero, no lo tenemos nada fácil, y a veces nos complicamos, tenemos que preguntarle a uno más joven como tú, oye, mira, ¿cómo se hace esto? Que yo no me acaba de salir, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, los demás es fundamental que tengan
una formación continuada a lo largo de toda su vida profesional. Una formación que no se puede limitar a decir, ahora yo he estudiado el grado o la formación profesional en grado superior, he estudiado eso y con esto ya me basta toda la vida. Antes sí. Antes los que estudiábamos Derecho, el Boletín Oficial del Estado publicaba poquísimo, lo puedo asegurar. Era pobretón. Y hubo una época en que la directora general se quedaba con el dinero del papel y ni siquiera salía nada. Y era vergonzoso, ¿no? Pero ahora los cambios son continuos. Estoy hablando de una profesión mía. Como economista, exactamente igual. Cada día ves fórmulas nuevas, situaciones nuevas, económicas nuevas, economías que brotan distintas a las que existían anteriormente. No digo ya nada las personas que trabajan en sistemas, ¿no? Si están los días que no pueden conseguir absolutamente nada. Por lo tanto, fundamental es tener una formación continuada y de calidad. O sea, no gastar dinero por gastar dinero. No hay que hacer máster por hacer máster. No hay que estar continuamente haciendo posgrados por hacer posgrados. Tienen que ser útiles para tu profesión y con un objetivo muy claro de a qué quiero dedicarme y para qué estoy haciendo esto. Pero hay una serie de cosas que no se valoran habitualmente y que yo creo que pertenecen al campo de la antropología y que yo creo que podemos hacer un gran bien a la sociedad si el factor humano valora una serie de temas fundamentales. Y voy a contar, voy a hablar, no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a hablar, aunque sea brevemente, de valores, competencias transversales, virtudes e inteligencia emocional. La inteligencia artificial ya coge el telefonito, me cuenta algo, le pregunta algo y te sale algo, pero eso va a ser una auténtica revolución, que ahora mismo no es nada, ahora mismo es casi curiosidad para lo que utilizamos la inteligencia artificial. Dentro de nada, la inteligencia artificial va a ser en el mundo todo, en todos los mundos, todos los sectores, va a ser algo que revolucionará todo, como lo revolucionó la existencia de este tipo de teléfono, del teléfono que usamos hoy en día, del smartphone, en vez del otro con el que hablábamos así. Cuando me dieron en el 96 el primer teléfono, pues me dieron una maleta. Yo iba con mi maleta por el aeropuerto y sacaba un cacharro como un zapato y me lo ponía de vez en cuando y me lo guardaba en la maleta metálica. Bueno, pues decía que yo creo que las personas, que somos el factor humano en concreto, pues tenemos que tener una preocupación por arraigarnos muy bien, empoderarnos muy bien. A mí la palabra esa que muchos la desprecian no me molesta, me gusta mucho. Yo creo que hay que estar muy empoderado. Y no se empodera uno únicamente con los conocimientos que ha aprendido en la universidad, y no se empodera uno únicamente con los conocimientos de las formaciones posteriores, de posgrados o de máster, etc. Sino que uno se empodera, en primer lugar, teniendo valores fundamentales. Es decir, los valores son una serie de ideas y conceptos de acuerdo con los cuales nosotros pensamos, trabajamos, hablamos, etcétera, etcétera, juzgamos, etcétera, etcétera. Y hay que tener esos valores fundamentales muy bien arraigados para estar empoderados, para ser las verdaderas personas que podemos aportar al mundo laboral, sea el que sea. Yo hablo mucho del mundo de la empresa porque mi vida ha sido el mundo de la empresa, pero comprendo que hay otros muchísimos trabajos que no son el mundo de la empresa. Los despachos de abogados, las clínicas en los hospitales, la pequeña y mediana empresa, que es lo fundamental en nuestro país. Además que hay que andar por esta ciudad y pues, todo es pequeña y mediana empresa, ¿no? Esta calle está llena, bueno, esta calle, pero da una vuelta por ahí y es un montón de tiendas. Cuando me fui de aquí hace casi más de 50 años, pues existían tiendas, pero no tanto. Esto es una barbaridad, ¿no? En Madrid ahí poco más, ¿no? Una cosa. Bien, pues unos valores fundamentales en los que arraigarse, en los que empoderarse y en los que poder aportar mucho al mundo laboral. El primero, que tanto nos corresponde mucho a los directivos como a los demás, es
se han dado cuenta de que los trabajadores y los directivos, todos los que estamos en el mundo laboral, somos personas. Es muy importante, no somos máquinas, no somos ordenadores a los que se les dé un botón y no somos sustituibles nunca ni por máquinas ni por ordenadores. Se dice continuamente, con la inteligencia artificial va a sobrar un montón de gente. Eso decían también con los sistemas informáticos. Y aquí no sobra nadie. Porque es que ni los sistemas informáticos, ni la inteligencia artificial, ni nada funciona si no hay hombres detrás. O nosotros nos creemos que la inteligencia artificial se inventa todo lo que nos cuenta. Lo ha tenido que sacar de algún sitio. Y de donde lo ha sacado porque los hombres lo han metido allí. No es que la inteligencia artificial sea una inteligencia de verdad, no. Y ella por sí sola se va a responder, lo mismo le preguntes por Antonio Ordóñez que le preguntes por el presidente Trump. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Tenemos que ver que hay detrás de todo eso personas. Que los que estamos sentados somos personas. Que los que están trabajando en todos los pequeños comercios que hay alrededor de la Plaza del Pan, que no sé si se seguirá llamando Plaza del Pan o no, o de la calle Una, o de Alfalfa, todas esas gentes son personas. Y eso es un valor añadido tremendo. No son máquinas, no son robots. Hay que tenerlo muy en cuenta. En segundo lugar, yo diría que por ser personas hay que respetar mucho a esa dignidad de las personas y a la libertad que tienen. Hemos contado un caso de manipulación mundial, universal, de las personas y del mundo del trabajo. Se paralizaron las empresas con el COVID los años 20 y 21. Yo soy consejero de un grupo hotelero, de la Costa Brava, y en el año 2020 cero ingresos. No pueden imaginar lo que es eso cuando se reúne cuando nos reunimos al Consejo de Administración y vemos que hemos tenido cero ingresos. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, respetar mucho que al ser personas tienen libertad, que no podemos manipular a esas personas, que hay que dejarles que puedan ejercer esa libertad. Creo que es muy necesario para estar empoderado como un buen empleado también el concepto de solidaridad auténtica. No de misericordia, aunque me da pena de los pobres de la calle, ¿no? De la solidaridad con los que trabajamos, de la solidaridad con nuestros compañeros, de la solidaridad con nuestros empleados, los que hemos sido directivos durante muchos años, de la solidaridad con nuestros clientes, con el mundo que nos rodea. Es un concepto bastante potente, porque la gente, cuando habla de solidaridad, casi siempre está hablando de las ONGs, etc. Pero yo incluyo como valor fundamental, empoderante de los trabajadores, esa solidaridad con ese nuevo concepto. Añado un valor del que no se habla mucho, y que la gente no está muy de acuerdo, pero digo, es un valor el ser consciente de nuestra vulnerabilidad. Podéis decir, esto es un disparate. No es ningún disparate, ¿no? Es importante, y yo creo que es una gran aportación que podemos hacer al mundo laboral, el conocernos a nosotros mismos y el darnos cuenta de que somos vulnerables, de que tenemos errores, de que tenemos fracasos. Y eso no tiene que llevar nunca a la frustración. Muchas veces dicen, no, es que el factor humano queda muy frustrado cuando se da cuenta que comete errores, que tiene fracasos profesionales. No importa. No tiene la mínima importancia. Todo se va superando. Y la vida profesional, los hombres y mujeres que hemos dedicado toda nuestra vida al trabajo profesional, hemos conocido momentos brillantes, momentos auténticamente excelentes, ¿no? Y hemos conocido también fracasos gordos. No se me olvidará una anécdota, nada más que acabar la carrera de Derecho y Económicas, pues lo primero que se fue a trabajar en un bufete, ¿no? Y me mandaron a un juicio de faltas, no sé si lo vais a entender, no sé si hay algún abogado por aquí, me mandaron a un juicio de faltas, ¿no? Y cuando me tocó hablar como abogado para defender a mi cliente, le dije, porque para atacar a la parte contraria, lo que dije,
bueno, porque has cometido un delito. Entonces, bueno, pero usted, si ha cometido un delito, señor letrado, ¿para qué viene usted a un juzgado de falta? Mi ignorancia era gordísima ya. Por la carrera recién acabada era gordísima. Pues esa vulnerabilidad nos empodera muchísimo en nuestro trabajo profesional. También el valorar en positivo todo lo que han hecho los anteriores a nosotros, ¿no? Cuando llega uno a una compañía porque lo contratan, la experiencia que yo saqué es que muchos directivos cuando van llegando van diciendo, yo quiero empezar de cero, esto ha sido todo un desastre y no hay que tener en cuenta nada de lo que se ha hecho aquí. Incluso vamos, que se vaya todo el mayor número posible de gente, yo quiero colaboradores nuevos, distintos. Tengo un gran respeto a lo que han hecho los anteriores a mí. A lo mejor introduzco novedades, pero me doy cuenta que ellos introdujeron también novedades en su época y que han desarrollado un gran trabajo y que nosotros lo que hacemos es la hermenéutica de la continuidad. Voy a decir un valor que es importante y es el último valor que digo, y es ¿qué es más importante? La excelencia profesional que el éxito profesional. Y eso en el factor humano hay que tenerlo muy en cuenta. El éxito, el aplauso sencillo, ya lo tiene Belén Esteban. Lo único que hace es contar su vida en las televisiones desde hace 25 años o 30, no sé cuántos, ¿no? Pero tampoco es mucho éxito. Un éxito enorme. Estos que trabajan, estos que salen en las revueltas, no estas revueltas, en la otra revuelta, ¿no? O en un hormiguero, pues tienen mucho éxito. Algunos se lo merecen, algunos se merecen por los trabajos que han realizado, ¿no? Pero otros tienen éxito simplemente por contar su vida, ¿no? Por contar su privacidad. Sin embargo, la excelencia en el trabajo, que es un valor potentísimo y empoderante, es aquella persona que se ha dado cuenta que lo importante es trabajar mucho y bien. Y eso no quiere decir que se aprovechen de nosotros como las grandes consultoras que obligan a trabajar 14 horas los sábados. Y está el pobre chaval que ha acabado ADE o económicas, una cosa de estas, allí a las 12 de la noche el sábado, mientras sus amigos están tomando copas, no sé yo que haya de copas en Sevilla, que no me lo sé todavía, pero están tomando copas. No, eso no quiere decir eso. Pero uno tiene que darse cuenta que el trabajo tiene que ser mucho bien hecho. Y eso es lo que nos da la excelencia profesional. Y eso es lo que nos consigue, es que tengamos unas carreras profesionales bonitas que nos hagan felices. No voy a decir exitosas. Yo no creo que haya tenido una carrera exitosa, pero sí he tenido una carrera bonita, profesional, donde he sido muy feliz. Y al final, todos estos valores, cuando los vivimos en el mundo del trabajo, a lo que tienden es a que seamos felices, porque nosotros lo que queremos es ser felices. No es una felicidad completa, utópica, como describe Tomás More en la utopía, ¿no? Pero sí será una situación de plenitud, que es lo que uno intenta hacer como factor humano en el mundo laboral. Os decía, en segundo lugar, para ese empoderamiento, que hay que andar con los pies a tierra, ¿no? Con los pies en tierra, ¿no? Y cuando se anda con los pies en tierra, es decir, todos estos valores pueden apoyar o pueden influir en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de juzgar, en mi forma de actuar, etc. Pero para pisar en tierra yo necesito las virtudes. Las virtudes es algo que actualmente no se sabe ni lo que es. Hablando hace unos 5 años con un profesional joven del mundo del derecho, pues íbamos paseando los dos por Barcelona y en un momento, no sé por qué, dije yo, sí, porque esto es la virtud de, no me acuerdo, la laboriosidad o una cosa por el estilo, ¿no? Y me dice, ¿y eso qué es? Yo nunca he oído esa palabra tan clara, virtud. Me quedé bastante asombrado. Este chico está haciendo una carrera excelente, ahora está en Arabia Saudita ganando 200.000 euros al año, ¿no? Tiene 29 años y se casó hace 2 semanas. O sea que no le va mal en todo, por lo menos desde el punto de vista económico, aunque ir a Arabia Saudita es un tostón de mucho cuidado, ¿no? Tienes que vivir en un gueto. Bien, pero sí, la virtud que es la que nos va transformando para conseguir cosas muy importantes.
La virtud de la prudencia debería en primer lugar, ¿no? Hoy día estamos muy acostumbrados a actuar continuamente, pero a pensar poco. La culpa también lo tiene en la enseñanza secundaria y la culpa también la tiene la universidad, que en lugar de ser lugares donde nos enseñan a pensar, son lugares donde nos dan conocimientos técnicos, pero no nos enseñan a solucionar problemas, no nos enseñan a discernir. Por eso, aunque la gente ya se crea que esto es una cosa antigua, lo de las virtudes no es una cosa muy actual, ¿no? La virtud de la prudencia que nos ayuda a pensar y a discernir. Y el factor humano necesita pensar y discernir para poder elegir lo mejor en su vida profesional, para seguir dando pasos y para resolver los problemas que se encuentran en el día a día. Muchas otras más, ¿no? La fortaleza, que es muy superior a la resiliencia, ¿no? La resiliencia, que está ahora muy de moda, eso simplemente es adaptarse a las situaciones. Me adapto a las situaciones, mejores o peores, me adapto, ¿no? La fortaleza es mucho más importante, ¿no? La fortaleza es cuando, para conseguir un objetivo arduo, estoy dispuesto a superar todos los obstáculos porque se pudiera obtener un gran bien en mi vida profesional, en la labor profesional o en el trabajo que realizo. Y eso es mucho más complicado que simplemente ser camaleónico, como la resiliencia, ir adaptándose al color de esto que tenemos delante. También yo en esto me gusta hablar de la honradez, el espíritu de justicia, que es lo que nos lleva a la lucha contra la corrupción, que se ha instalado como algo normal en todas partes, contra el engaño continuado y contra las falsas noticias. Las falsas noticias que antes, bueno, pues era muy raro, las inocentadas del 28 de diciembre, en los medios de comunicación y cosas por el estilo. Pero ahora con las redes sociales se ha convertido en algo que tiene una fortaleza enorme, las noticias, ¿no? Y las falsas noticias pues son algo como muy habitual. Voy a hablar brevemente de la inteligencia emocional que todos conocéis, ¿no? Yo creo que el factor humano hoy en día necesita tener una buena inteligencia emocional. Eso que yo he visto que no existía en Cuba, eso que yo he visto que no existía tampoco en el año que viví en Cartagena de Indias, ¿no? Me acuerdo que un día me subieron a un monte que se llama la Candelaria, en Cartagena de Indias, y donde se ven los dos océanos, ¿no? Sabéis que es una ciudad que tiene dos océanos, el Atlántico y otro, el Pacífico, ¿no? Y me subieron a aquel monte y vi, pues, una cosa tremenda, ¿no? Abajo era una multitud, serían miles y miles y miles, luego me enteré cuántos eran, de chabolas hechas de cartón. Cartón, además, en el mes de mayo allí con las lluvias torrenciales es tremendo. De chapas, y yo no sabía lo que era aquello. ¿Y esto qué es? Pues aquí hay 200.000 personas que huyen de la guerrilla, de las zonas de guerrilla, y se han instalado aquí en esta zona de Cartagena, ¿no? A un lado veían la maravilla de las islas con la cosa preciosa, con las aguas verdes, transparentes, etcétera, ¿no? Y un lujo desbordante. Y al otro lado, 200.000 personas viviendo allí en la más absoluta miseria. Y dije, pero bueno, ¿y esto? Vamos a bajar y vemos cómo es esto, ¿no? Pude comprobar que no tenía ni red de agua potable ni red de saneamiento tampoco, claro, no, pozas, iba a decir asépticas, pero no asépticas no eran nada, ¿no? Donde echaban toda la porquería, ¿no? Y inmediatamente me puse en contacto con la alcaldesa de Cartagena para ver qué podíamos hacer, cómo podíamos contribuir a acabar aquella situación, ¿no? Bueno, cuando no se tiene inteligencia emocional, te da lo mismo. O sea, ves la miseria de 200.000 personas refugiados. Por eso, cuando opinan de los refugiados, etc., hay que tener mucho cuidado. 200.000 personas refugiadas que habían huido de la guerrilla, que en aquel momento era muy importante en Colombia, ¿no? Había apenas fuerza, pues habían huido y se habían instalado aquí. Con inteligencia emocional, sabes escuchar, sabes tener empatía, sabes ser asertivo y sabes
gestionar tu mundo emocional. Por lo tanto, os aconsejo mucho también que profundicéis, los que estáis aquí, los que me vais a oír, si alguien tiene interés en oírme, pues en la inteligencia emocional. Y por último, en las competencias transversales. Como os dais cuenta, esta sesión sobre el factor humano pues puede dar, cada uno de los apartados que he dicho puede durar incluso para un curso, ¿no? Pero bueno, yo estoy haciendo un breve resumen para que ayude, ¿no? De las competencias transversales, ¿no? Competencias transversales se le da poca importancia. Yo he escrito un libro sobre las competencias transversales y tengo descritas las 19 competencias transversales y una especie de test para que cada uno pueda examinarse esas competencias transversales, ¿no? Nunca se le han dado mucha importancia, pero en el mundo laboral son fundamentales, ¿no? Personas que no saben trabajar en equipo o personas que no tienen flexibilidad, personas que no son proactivos, personas que no tienen la competencia de innovación, ni la competencia de creatividad, ni tienen la competencia de orientación al cliente interno o de orientación al cliente externo, o que no tienen la competencia de comunicación con los demás, o que no tienen la competencia de estar orientados al logro, etc. Oye, pues son personas que, por muy buenas que sean, por muchos conocimientos que tengan, son un auténtico marmolín. Muy buenas, muchos valores, muchos conocimientos, etc. Pero si no tienen competencia, les falta la grasa que le da movimiento a todo lo que hace en el mundo del trabajo. Como os digo, hablar de las competencias para mí sería dedicar muchísimo tiempo. Yo no sabía nada de competencias, pero en el año 2005 hice una trampa, ¿no? Me di cuenta que era una cosa muy valiosa, porque estaba muy metido en una escuela de negocios de Barcelona y entonces me di cuenta que era una cosa muy importante lo de las competencias. Entonces dije en mi empresa, cuando creé la University Corporate Advar, pues dije, bueno, yo de esto no sé nada, pero voy a crear un posgrado de competencias. Tuve la cara dura, si soy capaz de crear un posgrado de competencias. Me busqué a las consultoras más importantes del mundo en ese momento y le dije, presentarme un proyecto sobre competencias transversales. Una maravilla, ¿no? Y ver lo que existía en ese mundo de las competencias, lo que yo aprendí de ellos y después elegir al que quise para poder elaborar un posgrado completo de competencias. Por lo tanto, es muy importante. Acabo diciendo que el factor humano es lo esencial en el mundo laboral. Incluso yo diría que los temas económicos de una forma o de otra se solucionan. O se solucionan con una suspensión de pagos. Un concurso de acreedores se llama ahora más finamente, pero en aquella época se llamaba suspensión de pagos, o con una refinanciación de la deuda, o se solucionan de diversas formas, pero se solucionan. Los problemas del factor humano, los problemas de las personas son complicadísimos de solucionar. Porque somos muy complejos. Porque nosotros somos, como el mundo actual, muy complejos. Por lo tanto, es difícil solucionar los problemas. Os diría para acabar que simplemente que valoréis algunas de las cosas que os he dicho. Es un cúmulo de cosas aquí, una tras otra. Que tengáis momentos de silencio, que sepáis tener momentos de silencio. Y en esos momentos de silencio, dedicarlos a no tener una actividad continua, ni siquiera mirar el móvil. Hoy decía una señora, estaba en un sitio donde había que estar en silencio, y había una señora con su marido, y el teléfono de pronto le empezó a hablar. Y decía la señora, ay, yo no sé por qué me pasa esto. Y dice el marido, porque le has dado algún botón. ¿Te pasa esto? Si no, no te pasaría, ¿no? Bueno, pues que tengamos también nosotros momentos de silencio donde podamos pensar, donde podamos discernir, donde podamos elegir. Y este tipo de foros son lugares excelentes para poder concienciarse en estos temas. Me dijo Eduardo los temas próximos y me parecen todos interesantísimos.
pero pensar también en temas de este tipo. Os aconsejo, ¿no? Porque verdaderamente nos pueden llevar a tener una reflexión sobre temas profundos del mundo laboral o de otros mundos, y que son importantísimos, además de aprender y a amar cada día más a nuestra ciudad, que es muy bonita, muy bella. Nada más, muchas gracias. Y aquí estoy para lo que queráis. Serio, profundo, da igual. Bueno, quiero agradecer muchísimo todas sus palabras, que han sido enriquecedoras y balsámicas, por lo menos para mi alma. Echaba mucho de menos a una persona detrás de una actriz, dentro de un cuerpo, y con un micrófono con esa serenidad que ha transmitido. Y a mí que me gusta mucho la música y toco el piano, me ha fascinado mucho la manera de elaborar los silencios para darle importancia a todas las ideas que ha ido enlazando de una manera bellísima, y desde el fondo de mi corazón le doy las gracias. Le quería preguntar una cosa. Cuando ha dicho usted que hay abogados, me ha hecho gracia la anécdota que usted ha contado. Yo tampoco estuve para el derecho, o por lo menos lo he hecho muy mal las veces que lo he intentado, pero sí que me gustaría darle forma a un proyecto que tengo en mente, y probablemente sea usted la clave para ayudarme de alguna manera, y quiero que las personas que estén aquí de alguna manera se pueden también ayudarme. Yo considero que el factor humano, como usted bien dice, es necesario y fascinante, y creo que se concentra de una manera muchísimo más pura y más densa en las personas mayores. Cuando se habla de que es una persona mayor, de que ya está aquí, ese es el verdadero factor humano, y ese es el que para mí tiene mayor valor, valga la redundancia. Entonces, mi idea es cómo podemos hacer para nutrirnos, yo usted lo veo muy joven, pero nutrirnos de ese factor humano tan valioso, que creo que a día de hoy es el gran petróleo, digamos, humano de la sociedad, que además está muy mal valorado a día de hoy por los jóvenes, no por los jóvenes, también por las personas mayores. ¿Cómo podemos hacer para generar núcleos de resistencia, digamos, y personas que tengan unas vidas muy intensas, con esos valores que siguen manteniendo de una forma candente, sigan nutriéndonos y apoyándonos y haciéndonos aprender? Porque para mí la verdadera universidad son las personas mayores que han sabido mantener y conservar esa llama viva del factor humano. No sé si Sí, te me he enrollado, porque me enrollo como he entendido perfectamente. Ahora que has dicho que tocas el piano, has dicho que sí, ¿no? Pues entre los valores que yo tenía aquí apuntado, no lo he dicho para ir más rápido, y sobre todo la belleza. Lo puedes ver, es que lo tengo en negrilla, lo tengo en negrilla y todo, ¿no? Pero sí. No lo he dicho porque ya tenía que ir más rápido, porque si no me iba a dar tiempo a dar un panorama. Porque mira, ahora se han puesto muy de moda las universidades de la experiencia, pero me llama mucho la atención que en las universidades de la experiencia casi todos los temas que tratan son de historia del arte, del arte y turismo, poco más, ¿no? Entonces, yo creo que desde el mundo universitario se debería de hacer una gran labor de recoger a aquellos profesionales que, a pesar de que hemos acabado nuestra vida profesional y a lo que nos dedicamos ahora es, pues eso, a consejos de administración o a tratar a drogadictos, alcohólicos y gente de los que están tirados por la calle, que es a lo que yo dedico gran parte de mi semana, pues recogernos a toda esta gente que todavía, gracias a Dios, pues tenemos la mente lúcida, a pesar de que ya llevemos años jubilados, y que podemos aportar. Eso es una idea fundamental, y no solamente en el terreno de la historia del arte, de los monumentos y de no sé qué, que siempre es lo mismo, ¿no? Y por otra parte, yo creo que la sociedad civil normal tenemos que crear esos foros, ¿no? Esos focos. Lo mismo que tenéis este foro, ¿no? Que podría ser una ubicación. Claro, a mí esto me ha llamado la atención. Yo ni lo conocía, además tampoco había oído hablar de él, y pues es normal también, porque
tan poco tiempo, si no te relacionas mucho socialmente, eso no lo conoces, ¿no? Pero un foro como este, que además haces cosas que transmitir por streaming, ¿no? Que lo pueden ver, ahora mismo lo pueden estar viendo cientos de personas, o que lo van a ver en el futuro cientos de personas, ¿no? Que habéis llegado incluso a dormir, me contáis, y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues tú imagínate que un foro como este, detectando a esas personas, que en Sevilla hay muchísimas, en los distintos sectores, en las distintas especialidades, en que vienen aquí a contar sus proyectos, cómo lo han realizado, cómo lo han llevado a cabo, etcétera, y encima de forma gratuita y contentos de hacerlo, pues eso es una maravilla. Que se repita. Yo os animo a montar cosas de este tipo, ¿no? Ya os decía, es fantástico las cosas que podéis montar y que tenéis programadas, pero si podéis conseguir cosas de este tipo, conociendo, seguro que conocéis Manolo, tú misma, cualquiera conocida, tanta gente en Sevilla, tanta gente que puede aportar tanto, oye, es una universidad de la experiencia mucho más importante que la de historia del arte de la universidad. Está todo en los libros. Está todo en los libros. Pero que cada uno cuente su vivencia. Yo no sé, he contado pocas anécdotas porque tampoco tenía tiempo, ¿no? Pero el contar esas pocas anécdotas que os he contado del trato con Fidel, o del trato con Raúl Castro en el 50 aniversario, o de con el presidente Samper en Colombia, etcétera, eso es enriquecedor. Y dice uno, bueno, pero un señor que piensa de esta forma, que cree en estas cosas, etcétera, resulta que se sienta con este otro señor que es presidente de un país donde dio un golpe de Estado y donde tal, y que se han estado durante 7 horas a hablar de un montón de cosas, ¿no? Y se han entendido. Bueno, pues eso, ¿sabes? Pues quiere decir que con el tipo que piensa lo contrario de mí y de todo, puedo recibir también muchas experiencias. Y posibilitar un entendimiento incluso entre facciones completamente Claro. Al final, aunque nosotros pensemos que nosotros están equivocados y ellos que nosotros estamos equivocados, ¿no? Pero al final todos queremos algo bueno, no vamos a decir, no, hacemos esto porque queremos ser malos. Los malos también nos han salido, malos nos han salido malísimos y siguen habiendo, ¿no? Pero en general la gente quiere hacer cosas buenas, equivocadamente, no equivocadamente, pero quieren hacer cosas buenas. Ojalá saliera eso. Yo cuenta conmigo para apoyarme. Yo solo quería felicidades por me ha encantado todo lo que, como yo soy ingeniero de carrera, me he dedicado a los ingenieros toda la vida. 1100 ingenieros he tenido a mi disposición. Plantas, subestaciones, plantas de energía y sobre todo la parte de equipo de enfriamiento para máquinas eléctricas. Pero he estudiado en Estados Unidos y al hilo de lo que estaba comentando, ¿no? Eso que precisamente se demanda y estamos comentando es más habitual en otras sociedades como la norteamericana, ¿no? Porque yo estaba allí haciendo lo que llaman allí el co-op, ¿no? Que dentro de la carrera puedes irte un semestre y mientras estudias también trabajas para una empresa aeronáutica importante. Y bueno, yo estaba rodeado en lo que llamaban los brainstorming estos, ¿no? Que ahora está tan de moda, la tormenta de ideas, rodeado de, digamos, seniors, ¿no? O sea, gente jubilada con 70 años, con casi 80 y están por allí, pero es normal. Y luego los profesores de la universidad, pues que son profesores de una materia de ingeniería, en mi caso, que sé que ocurre lo mismo en cualquier otra materia, no tanto en España, pues que están en un consejo de administración de una empresa importante de ingeniería o de producción o cosas similares, ¿no? Y eso, pues yo no sé cómo se puede ir cambiando, pero desde luego aquí hace mucha falta. Sí. De todas formas se valora bastante. ¿Habéis visto una película que se llama El Becario? Sí. Ese es el gran ejemplo, ¿no? Esa película es una película genial, ¿no? Sí. Un tipo que lo jubila ya jubilado, y nada, llega ya a la empresa y a la CEO de la empresa es la que verdaderamente le enseña y ella aprende todo de él. Pues eso es un caso normal, ¿no?
Y yo me doy cuenta, yo ahora hago mucho coaching con jóvenes profesionales. Gratuitamente, por supuesto, no cobro nada, con jóvenes profesionales catalanes habitualmente, porque es la gente que más conozco, claro, la hacemos por videoconferencia, la videollamada, y luego como voy a los consejos de administración, la semana que viene voy a Barcelona a ellos, pues nos veo algunas veces personalmente, ¿no? Y yo creo que es gente joven, jóvenes profesionales, me estoy refiriendo de 23, 24 años a 32, 34, 35, cosas así, ¿no? Y ellos valoran mucho la experiencia de los seniors, ¿eh? Incluso me dicen, me entiendo más contigo que con los de mi edad. Bueno, porque yo los escucho, sobre todo los escucho en silencio. Yo soy de los que guardan mucho silencio. El que me conoce bien sabe que muchas veces soy excesivamente silencioso, ¿no? Entonces guardo profundo silencio, los escucho y después simplemente les hago una pregunta. Una pregunta para encauzar lo que ellos me han contado. Y ellos lo valoran una barbaridad. La última ha sido hace 2 días, 33 años, un profesional que ya ha estado en 2 o 3 empresas, etcétera, que quiere cambiar el rumbo de su vida profesional y que llega un momento en el que le digo, oye, pero tu problema no es de cambiar o de no cambiar, sino tu problema es si tú sabes ser feliz en el puesto de trabajo que eliges. Y dice, ¿cómo? Entonces, esto es un problema de diseño que yo me había planteado. Claro, yo le digo, pero bueno, lo que tienes que plantear no es si otra vez cambias de trabajo o no cambias de trabajo. Tendrás que seguir cambiando de trabajo, porque por lo menos hasta los 40 o 45 años se cambia varias veces de trabajo. Pero tú tienes que plantearte el problema, yo, ¿qué quiero hacer con mi vida profesional? Yo, ¿qué quiero hacer con mi vida profesional? Ay, es que yo nunca lo he pensado. Fue muy gracioso que este era un estudiante y en el mes de abril, que acababa la carrera en junio, ¿no? Y en el mes de abril le pregunté, ¿y cuál es tu vocación profesional? ¿No? Porque acabas dentro de 2 meses. Y me dijo, un taco, ¿no? Y después no lo voy a repetir, pero me dijo un taco y me dijo, ¡anda! Y eso nunca lo pensó, ¿no? Bueno, es que dentro de 2 meses no te vas a pasar el día en la cafetería de la facultad, que es lo que has hecho hasta ahora. Vamos a trabajarlo y vamos a pensarlo. Y estuvimos 6 meses trabajando. Nos reunimos 2 veces al mes, 2 horas al mes, trabajando ese tema. La aportación que le puede hacer un senior a la gente joven también, a los jóvenes profesionales, ¿no? Bueno, el chaval ha salido fenomenal, ha encauzado su vida profesional muy bien, se ha casado, tiene que ir a su boda a Barcelona, me ha gastado dinero, tal. Lo normal, porque claro, estos chicos luego quieren que vayas a su boda, como uno no está caño, tiene que regalarme y tal. Entonces, eso es muy divertido. La experiencia de los seniors es imprescindible. Como es imprescindible la valentía y las ganas de trabajar de los jóvenes. Aquí lo digo. Las ganas que tiene de trabajar un joven. El espíritu innovador y creativo. Las ganas de comerse el mundo. Eso es imprescindible. Junto con la experiencia, y yo diría que con la sabiduría de los seniors. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen. Hola, Carmen. Me ha encantado la charla. Yo tengo 41 años y de mis 41 años... Parece muchos años, sí. Gracias. De mis 41 años tengo la suerte de dedicarme desde hace 22 a mi sector, me dedico al sector de la belleza. De esos 22 he estado casi una década dedicada a la formación, trabajando para la mayor multinacional del sector que tenemos aquí en España y conociendo y formando a miles de profesionales de mi sector de todo el país. Eso me ha permitido ver muchas empresas, muchos negocios, muchos trabajadores. Y a mí habría algo que me gustaría afinar de la charla, porque es algo, es un reto que yo llevo cada día. Ahora mismo dirijo un equipo de esteticistas y además tengo mi propio negocio. Y sigo ayudando a otras esteticistas por el país. Entonces, creo que el factor humano es imprescindible
valorar el factor humano, y cuando hablamos de valorar el factor humano, hablamos de valorar al individuo, a cada persona como es, cada persona es única, y hay que valorar las virtudes, los defectos de cada trabajador. Pero también entiendo que además de valorar el factor de cada persona como individuo, es imprescindible para que las empresas funcionen la rigidez de los procedimientos, de los sistemas y de los protocolos. Creo que hay una delgada línea que une estos dos factores y me gustaría ver si nos puede aconsejar cómo podemos unificar estas dos. Has visto que ha habido un momento que he dicho que una competencia transversal importantísima es la flexibilidad, ¿no? Efectivamente. Pero, una cosa, pero todo depende, porque si te dedicas a poner un tornillo solamente en un proceso, lo mismo no te hace falta ser flexible, sino colocar bien el tornillo. Entonces... Bueno, en primer lugar, colocar bien el tornillo o dirigir la empresa bien es lo mismo cada uno en su momento. Y he dicho que es importante la excelencia profesional, trabajar mucho y bien. Me parece que lo he dicho como un valor fundamental, antes de las competencias incluso. O sea que es importantísimo. Pero también hay que tener una flexibilidad a la hora de aplicar los procesos y los procedimientos, porque si no, nos quedamos simplemente aplicando las normas de AENOR de los años 80, que eran de una rigidez terrible. Yo no sé si tú has pasado alguna vez por tener que certificarte, pero yo que he tenido que certificar a cientos de empresas que componían el grupo empresarial, fíjate que lo mismo, yo he dirigido lo mismo a Deslas que la empresa de aguas de La Habana, ¿no? O sea, que son cosas muy distintas a Deslas, que ahora suena muchísimo por lo de Mufasa y tal, ¿no? No tiene que ver nada. La primera certificadora del mundo de ITV, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Bueno, entonces, la línea es saber que la norma ha sido creada para el hombre y no el hombre para la norma. Eso es importante. Que tiene que haber procesos, tiene que haberlos. Que tiene que haber procedimientos, tiene que haberlos, pues también sería una locura. Pero que también los que tenemos que interpretarlos, que habitualmente somos los que tenemos responsabilidades en el mundo de la empresa o en el mundo de un bufete o en cualquier otro mundo, tenemos que saber también cómo se aplica eso. Y para eso está la inteligencia emocional, la escucha, la empatía, el dedicarle tiempo a la gente, etc. Sin eso, si no sabemos combinar eso perfectamente, no lo lograremos. Te voy a dar otro punto importantísimo también, aparte de la flexibilidad. Si tenemos empleados en nuestro cargo, pues tenemos que implicarnos en un proyecto. El proyecto que tenemos. Si simplemente son trabajadores que trabajan, ahora me parece que he oído 37 horas y media lo que van a implantar, ¿no? Que eso luego nunca es verdad, ¿no? Pero bueno. Pero si son de 8 horas o 7 horas y se va a su casa, nada. Todos tenemos que participar en un proyecto común. Y para que funcione bien una empresa, desde todos los puntos de vista, yo diría, incluso desde el punto de vista ético, es necesario que todos conozcan, sepan por qué hacemos una cosa, conozcan los beneficios y las pérdidas, y participen de las pérdidas cuando hay pérdidas, y participen de los beneficios cuando hay beneficios. O sea que aparte de la flexibilidad, el hacerlos participar de un proyecto común es fundamental. El único consejo de administración que tengo, es el jueves, me parece, el jueves por la mañana. Pues en ese vamos a discutir efectivamente, sí, del exceso de los beneficios, porque se han producido unos excesos de beneficios este año muy importantes, ¿no? Cosas que no había ocurrido en otros años. ¿Tienen que participar solamente los accionistas o tienen que participar también los trabajadores? Es lo que vamos a discutir. Ese es el tema para el que se ha convocado el Consejo. No vamos a tocar ningún otro punto en ese Consejo. Soy consejero también de Globo, que es esa empresa con V que aparece por ahí, que van muchos hispanoamericanos con mi cícleta, ¿no? Pero esta es otra. Eso es lo que vamos a discutir. Yo tengo, como consejero independiente que soy, porque no soy accionista, yo tengo una idea muy clara de que si hacemos participar a los trabajadores con una cantidad cada uno corresponde, a lo mejor son muy poquitos euros lo que les corresponde, pero si los hacemos trabajar, los
haremos participar del proyecto común, explicándole también que los años que hay pérdidas es que no se pilla un duro, no se pilla un euro, mejor dicho. Bueno, son las 9:20, una última, ahí nos vamos o ya acabamos, ¿no? Bueno, yo quería... La última. En principio, yo me sumo a todos los que ya han intervenido y les quiero felicitar por la forma de la exposición que han hecho, poco típica, porque normalmente te colocan ahí 40 diapositivas, 40 pantallas y realmente, pues, bueno, puede ser didáctico, pero me ha gustado también a mí la exposición que ha hecho, tranquilito y con peso. Y me ha parecido que para usted, y de hecho que lo tiene en primera línea, la única diapositiva que es didáctica, el factor humano para usted tiene un peso inmenso. Y por eso también me ha parecido escucharle que ha estado un tiempo en La Habana, en Cuba, y quisiera saber el malestar que usted ha podido sentir aquí, en el sentido, si usted ya iba vacunado como trabaja en la verdad y tenía buenas vacunas, o lo que ha podido llegar a sufrir, puesto que usted sabe que el factor humano, para mí yo creo que también es importantísimo, la empatía, una serie de valores que usted ha dado que creo que es importantísimo. Yo no soy hombre de empresa para nada, o sea, estoy hablando un profano aquí del tema de la empresa, pero sí que capto en usted un fondo muy importante de humanidad, de profundidad, y lo acaba de resumir en lo último que ha dicho, que los beneficios que ha tenido la empresa va a proponer que parte de esos beneficios vayan a quien ha hecho que ese beneficio exista. Y me parece bien. Entonces yo quisiera saber el tira y aflojamiento de usted que se ha producido en la isla, cuando los dirigentes de la gran empresa en la propia nación, y cuando usted, digamos, allí podría ser un combinado de piedra, bien remunerado, pero realmente su opinión podría servirle, pero hasta cierto punto. ¿Usted me comprende? Porque me imagino que aquí no habría comisión de obrera ni UGT. Todas comisiones obreras. Toda la comisión obrera. Entonces, quiero decir, una defensa férrea de lo que pudiera ser, que luego ya también esto lo pongo entre paréntesis. Entonces yo quisiera saber, del 1 al 10, ¿qué grado usted ha tenido allí un poco de sufrimiento interno? Y por otro lado, yo gano mucho, pero yo aquí no consigo nada, o me voy de aquí porque no sé si me he comprendido. Sí. Son dos cosas distintas. Por una parte, uno puede tener un sufrimiento interno grande porque se da cuenta de las injusticias que se cometen, sobre todo cuando vas por la calle y la gente te pide que le compres un paquete de leche para su niño, para sus chicos, ¿no? O te pide un poco de arroz, que le compres un paquete de arroz en la tienda que entras allí y que está súper vacía. Sufres, pero en ningún momento pensé que era una pérdida de tiempo continuar allí, porque el dolor de muchas personas sí se pueden aliviar, aunque tú estés sufriendo. O sea, el sufrimiento puede ser también en el 10, pero date cuenta que el servicio que prestas a esa sociedad y el servicio que estás prestando a esa gente es muy importante. Las empresas cuando se privatizan no son un cero a la izquierda, ni muchísimo menos. Y el mismo presidente, en la conversación larga, nos dejó muy claro que nos dejaba plena libertad para que funcionáramos en la empresa. Nos faltaba más cuando teníamos que pagarle todos los años una millonada por la concesión, ¿no? Faltaba más. Por lo tanto, una libertad absoluta para trabajar dentro de lo que cabe en un régimen comunista, un sufrimiento grandísimo. Ya he contado esta anécdota que inventamos el repartir la merienda para que la gente se la pudiera llevar a su casa.
y al mismo tiempo un gran realismo, diciendo con esto es con lo que puedo trabajar y puedo mejorar la sociedad que me corresponde en esta parcelita. Si no puedo hacer más, no puedo hacer más. No, es que, perdone, ahora me ha aclarado, porque yo pensaba que a usted había fichado el gobierno para dirigir empresas nacionales. No, todo lo contrario. El gobierno comunista privatizó la gestión del agua, cosa que en Sevilla todavía no se ha hecho. Cosa curiosa. Que los comunistas privaticen los servicios públicos y que aquí todavía no se hayan privatizado los servicios. No, yo lo digo porque yo también he estado y apostillo y le certifico lo que usted dice, porque yo he estado en La Habana, en un congreso, y había como 250, 300 personas en el hospital Hermano Albergeia, que te sonará. Y bueno, aquello fue deprimente, porque el congreso estuvo bien, pero a la hora de comer nos preparan en el hall una serie de cacerolas de aluminio con unas mesas allí en el hall del hospital. Y entonces allí unos muslos de pollo, unos trozos de patata, unas naranjas, y dijimos lo mismo: vámonos de aquí que esta gente pueda comer. Y nos fuimos a un paladar a poder comer y cedimos aquello. Estupendo, los paladares. Porque es triste, pero es así. Entonces, pues yo no sé si era español también, Coiba o sí. Pero sí. Yo le felicito por la conferencia. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.